Entonces, según los informes, el príncipe William entró en una habitación tranquila con 3 llaves antiguas y una carpeta de cuero desgastada con el escudo de una reina que había estado muerta durante décadas. Cuando volvió a salir todo el futuro de una vasta propiedad que la familia de Camilla supuestamente había pasado 15 años creyendo que era suya, se había puesto patas arriba, no a través de una pelea a gritos o alguna espectacular confrontación real, sino a través de un único documento legal. Según este dramático relato, un abogado abrió la carpeta, leyó una frase en voz alta, y de repente todas las garantías privadas que se decía que había hecho el rey Carlos sobre la propiedad parecían no tener fuerza legal alguna. La propiedad, afirma la historia, en realidad nunca había sido propiedad de Charles. Supuestamente, nunca había pertenecido a la familia de Camilla. Y la parte más dolorosa, ni siquiera fue la redacción de la opinión legal, sino la firma al pie de un documento antiguo fechado en 1992. Era una firma que aparentemente había sido ignorada durante años, guardada en silencio en un archivo, mientras una familia entera creaba expectativas en torno a un futuro que tal vez nunca hubiera existido legalmente. La mañana, supuestamente, comenzó en un ambiente de total normalidad. Los familiares de Camilla llegaron a Ravensmere, esperando nada más dramático que otra reunión administrativa, tal vez, otro paso hacia la formalización de acuerdos que todos los involucrados habían considerado como cerrados durante años. Durante aproximadamente 15 años se habló supuestamente de la finca como si ya se hubiera decidido su futura propiedad, y nadie parecía pensar que alguna vez fuera necesario reabrir la cuestión jurídica fundamental. La propia Ravensmere fue descrita como mucho más que una residencia de campo ordinaria. La propiedad supuestamente cubría aproximadamente 12.000 acres e incluía una mansión jacobea, docenas de cabañas, tierras de cultivo, un lago privado y una colección de pinturas que nunca se habían exhibido públicamente. Era el tipo de propiedad que podría convertirse en parte de la identidad de una familia, el tipo de lugar donde las generaciones se imaginan regresando, criando hijos, entreteniendo a los invitados y finalmente pasando las llaves a alguien más joven. Esa sensación de permanencia aparentemente había comenzado a afectar también al personal. Según la historia, una habitación de arriba se había conocido silenciosamente como el estudio del señor Parker Bowles, mientras que esa mañana se colocaron flores frescas allí, como si alguien esperara que eventualmente la ocupara permanentemente. Nadie necesitó dar una instrucción oficial porque la atmósfera misma parecía comunicar lo que todos creían que iba a suceder, y sin embargo al final de ese mismo día, supuestamente esas flores habían desaparecido. Ese pequeño detalle dice más de lo que jamás podría decir una discusión dramática. Si el relato es exacto, esto nunca fue realmente una negociación sobre lo que podría suceder a continuación, porque supuestamente el equipo legal ya había llegado a una conclusión antes de que la familia entendiera que existía una disputa. Lo que parecía una reunión de rutina era supuestamente la etapa final de una decisión que se había ido gestando silenciosamente dentro de documentos que la mayoría de la gente nunca había visto. Según los informes, William llegó a las 8:46 de la mañana sin el tipo de espectáculo público normalmente asociado con un importante movimiento real. Al parecer no hubo ningún anuncio formal, ni una gran caravana de vehículos, ni ningún intento de llamar la atención sobre su llegada, solo un vehículo oscuro que atravesó las puertas del este, seguido por 2 abogados con portadocumentos negros a juego. Luego vino el detalle que hizo que toda la escena pareciera aún más deliberada. William supuestamente no entró por la entrada principal donde esperaba la familia, sino que caminó alrededor de la casa, cruzó el patio de grava húmeda y entró por la antigua oficina de la propiedad. Esa habitación, según la narración, era donde se habían almacenado generaciones de registros de tierras y documentos familiares, lo que significaba que William aparentemente no llegaba para sentarse a tener una conversación sentimental. Estaba llegando donde se guardaban las pruebas. Era casi imposible pasar por alto el simbolismo porque la entrada principal pertenecía al mundo de las reuniones familiares.
la hospitalidad y las apariencias, mientras que la oficina del patrimonio pertenecía al mundo de las escrituras, los acuerdos, las firmas y la historia legal. Si alguien hubiera entendido por qué William eligió esa puerta en particular, se habría dado cuenta inmediatamente de que la reunión iba a tratar sobre lo que decían los documentos, y no sobre lo que se había prometido a nadie. Según los informes, Camilla se enteró de que William estaba en la propiedad poco después de las 9 e inicialmente supuso que había venido para discutir los planes de renovación en curso. Esa suposición no habría sido descabellada porque la finca supuestamente había sido objeto de conversaciones sobre reparaciones y mejoras durante algún tiempo, incluidos problemas con el ala este y varios techos envejecidos que requerían atención. Supuestamente, también hubo discusiones sobre la renovación de cabañas para miembros de la familia extendida de Camilla. Según la historia, Charles había alentado algunos de esos planes, y esa sola palabra alentado se vuelve extremadamente importante cuando las conversaciones privadas chocan con la ley de propiedad formal. Porque las familias reales, como cualquier otra familia con propiedades complicadas, pueden hacer promesas en salas privadas que parecen completamente reales para las personas que las escuchan. Una frase repetida durante la cena puede convertirse gradualmente en una expectativa. Una expectativa puede convertirse en un plan, y eventualmente un plan puede convertirse en un compromiso financiero. Aunque nadie se detuvo jamás a preguntarse si la persona que hizo la promesa realmente poseía la autoridad legal para cumplirla. La historia afirma que Charles había utilizado repetidamente una frase tranquilizadora sobre Ravensmere, palabras que sonaban lo suficientemente simples como para ser interpretadas como una promesa de seguridad. Con el tiempo, esas garantías supuestamente alentaron a los miembros de la familia de Camilla a hacer sus propios planes, medir muebles, discutir renovaciones, considerar reubicar caballos en potreros particulares e incluso familiarizarse con partes de la casa como si el futuro de la propiedad ya hubiera sido decidido. Imagínese vivir con esa suposición durante 15 años. Imagínese cruzar las mismas puertas año tras año, mientras todos los que lo rodean se comportan como si la propiedad eventualmente perteneciera a su familia, solo para descubrir que la persona que hace esas garantías tal vez nunca haya tenido la autoridad para hacerlas vinculantes. Por eso la sentencia que William supuestamente pronunció en la mesa fue tan devastadora. Después de sentarse junto al abogado principal, supuestamente colocó una opinión legal de 6 páginas frente a la familia y explicó con calma que ninguno de ellos era beneficiario. No fue una acusación dramática, y no hubo necesidad de que William alzara la voz, porque la declaración tenía un significado mucho más trascendental que el que jamás podría tener la ira. No estaba diciendo que habían perdido algo que alguna vez les perteneció. Supuestamente estaba diciendo que legalmente hablando, nunca habían poseído los intereses que creían que iban a heredar en primer lugar. De repente 15 años de suposiciones, conversaciones, planes y expectativas fueron vistos a través de una lente completamente diferente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que todos creían que ya entendían. Según los informes, el silencio que siguió fue enorme. Nadie supo inmediatamente qué decir porque la pregunta ya no era simplemente por qué les habían quitado la propiedad, sino si alguna vez habían estado realmente disponibles para ellos. De repente, hubo que reconsiderar cada promesa anterior, discutir cada renovación, reclamar informalmente cada habitación y comparar cada plan futuro con una realidad legal que la familia aparentemente nunca había examinado lo suficientemente de cerca. Entonces surgió la pregunta más profunda: si la familia de Camilla no era la beneficiaria, ¿quién lo era en realidad? Según los informes, William se negó a responder de inmediato, permitiendo que el silencio permaneciera en la sala, mientras todos asimilaron el significado del documento. Esa negativa pudo haber sido más poderosa que cualquier declaración, porque sugería que el verdadero destino de Ravensmere no era algo que William estuviera dispuesto a revelar hasta que la posición legal hubiera quedado completamente establecida. Según los informes,
Camilla entró a la oficina de la propiedad después de las 9:20 y Charles llegó solo unos minutos después. Pero según la historia, en el momento en que Charles vio la carpeta de cuero tirada al lado de su hijo, su reacción cambió por completo porque reconoció el escudo estampado en la desgastada cubierta. Supuestamente pertenecía a la reina madre, la abuela de Carlos. Y de repente toda la reunión ya no se trataba solo de un desacuerdo moderno sobre la propiedad, porque una generación anterior de la familia aparentemente había dejado un documento capaz de determinar lo que Charles podía y no podía hacer con Ravensmere. La carpeta, según este relato, contenía la historia legal olvidada del patrimonio. Ravensmere supuestamente no era propiedad personal de Charles y tampoco formaba parte del Crown Estate, sino que formaba parte de un asentamiento familiar privado que había sido modificado varias veces a lo largo de las décadas. La primera enmienda supuestamente protegía la tierra misma. El segundo supuestamente estableció protecciones alrededor de la casa solariega y sus bienes asociados. Pero la tercera enmienda fue la que más importó porque supuestamente contenía la cláusula de sucesión que determinaba quién podía recibir el patrimonio después de la vida del titular actual. Y esa cláusula supuestamente lo cambió todo. El interés de Charles en Ravensmere se describió como un interés vitalicio, lo que significa que podía ocupar la propiedad, mantenerla y potencialmente beneficiarse de los ingresos generados por el patrimonio, sin poder transferir permanentemente la propiedad subyacente fuera del asentamiento familiar protegido. O en otras palabras, la historia presenta a Carlos teniendo posesión sin propiedad absoluta. Supuestamente podría tener las llaves durante su vida, pero no necesariamente controlaba quién recibiría el patrimonio, después sin importar cuántas garantías privadas hubiera dado. Esa distinción es donde supuestamente colapsó todo el malentendido de 15 años. Charles podía prometer, alentar, sugerir o tranquilizar, pero si el acuerdo restringía legalmente su capacidad para transferir el patrimonio, ninguna de esas conversaciones privadas podría anular el documento subyacente. Es posible que las llaves estuvieran en su mano, pero el destino final de la propiedad supuestamente se determinó en otro lugar. Luego, según los informes, la hija de Camilla hizo la pregunta que todos en la sala estaban pensando. Si Carlos era el rey, si había ocupado la propiedad y si había sido tratado como su propietario efectivo durante años, ¿por qué no podía simplemente decidir qué pasaría con ella después de su vida? El abogado supuestamente miró los papeles viejos, volvió a abrir la carpeta de cuero y se dispuso a explicar la disposición que había estado escondida a la vista durante décadas. Y según la historia, esa respuesta no solo determinaría el destino de Ravensmere, sino que también explicaría por qué 3 llaves antiguas, una firma olvidada y un documento con el escudo de un copie muerto. Esta decisión fue tomada antes de su matrimonio, no después de la boda. Antes alguien anticipó este conflicto exacto con años de antelación. Alguien vio a Charles casándose con Camilla, vio a su familia mudarse hacia la finca, y cerró la puerta antes de que nadie se diera cuenta de que había una puerta. Todos asumieron que era la reina Isabel. Esa es la suposición natural, pero William nunca dijo su nombre porque no era ella. La enmienda se firmó en 1999, 3 años antes de que muriera la reina madre, 6 años antes de que Carlos se casara con Camilla, y la firma en ese documento no era solo la de la reina madre, la princesa. Margaret también lo firmó, y si sabes algo sobre Margaret, sabrás que era observadora, desconfiada y feroz con las posesiones familiares. Los archivos muestran que le preocupaba que Ravensmere pudiera casarse con un miembro de una familia que el colono original nunca había nombrado. Ella no acusó a nadie. Ella no necesitaba hacerlo. La redacción lo hizo por ella. Ningún cónyuge, hijo de un cónyuge o descendiente no relacionado por sangre con el rey, Jorge VI, puede obtener un título permanente que controle el interés o la propiedad defectiva. Lee eso de nuevo. No menciona a los hijos de Camilla por su nombre. No era necesario. En 1941, antes del matrimonio que los uniría al hogar, ya estaban excluidos. 2 mujeres miraron a una futura familia que aún no existía y las excluyeron preventivamente.
Eso no es una pelea. Eso es previsión con firma y sigo volviendo a ese momento, porque para mí, replantea a Margaret y a la reina madre. En 1999, Charles y Camilla no estaban casados. Ni siquiera eran pareja públicamente todavía. La rehabilitación de esa relación llevó años. Pero en 1999, dos miembros de la realeza se sentaron y elaboraron una cláusula para mantener el linaje de un cónyuge potencial alejado del patrimonio familiar. No reaccionaron a los acontecimientos. Anticiparon un resultado definitivo. Independientemente de lo que pienses de Margaret, y la historia no siempre ha sido amable con ella, esa es una evaluación escalofriantemente precisa a largo plazo de hacia dónde iba a vagar esta familia durante el próximo cuarto de siglo. Observó cómo la propiedad se acercaba suavemente a la familia Parker Bowles, incluso antes de que se casara. Cerró la carretera antes de que comenzara la construcción, y muchas historias hablan de la previsión de William. Pero sinceramente William estaba acabando de terminar una reubicación que su tía abuela empezó cuando era un adolescente. La verdadera arquitecta fue Margaret. Ahora bien, aquí está el peso humano detrás de todo ese frío lenguaje legal. Es fácil interpretar una cláusula de linaje como elitismo, pero no creo que sea eso. Los antiguos asentamientos familiares existen porque casas como Ravensmere no son propiedad de las personas que viven en ellas. Los fideicomisarios los mantienen como línea. Eres un custodio, no un propietario. Tienes que pasar la casa intacta a los niños de sangre. Margaret no estaba simplemente siendo posesiva cuando trazó esa línea. Estaba defendiendo los derechos de los niños no nacidos, George, Charlotte y Louis, una generación que nunca conocería. Ese fue el principal motivo de William para aguantar, porque esa cláusula era defender la fortuna de sus hijos. Nunca fue abstracto para él. Era el derecho de nacimiento de su hijo en una carpeta mientras se medían los muebles de otra persona para las habitaciones. Charles se acercó al abogado y dijo lo que creo que realmente creía, pero nunca me lo dijeron. William miró a su padre y respondió con la línea que ponía fin a esa discusión, su firma así lo reconocía. Luego apareció sobre la mesa una fotocopia a la firma de Charles noviembre de 1999. El rey miró su propio nombre en el documento que acababa de destruir, 15 años de compromisos privados. Le dio la vuelta al periódico, volvió a leer la fecha y miró a William. Todos los relatos dicen que no tuvo nada que decir durante varios segundos. Pero el abogado sí lo hizo, y aquí es donde realmente puedo simpatizar un poco con Charles. Su reconocimiento de 1999 no decía que esta cláusula impide que la familia de su futura esposa herede. Ravensmere fue mencionada 2 veces en una reestructuración financiera que involucró 6 propiedades, una vez por un número de parcela legal seco y otra por el nombre de la época de 1936 de la propiedad. Así que Charles podría haberlo firmado sin entender esa cláusula, o podría haberlo entendido perfectamente y decirse a sí mismo que podría modificarse más tarde. En 1999, nadie puede ver el interior de su cabeza, pero sus acciones durante los años siguientes sugieren fuertemente la segunda versión. Porque esta es la cuestión, una cláusula se puede modificar. Charles solo necesitaba que los fideicomisarios restantes estuvieran de acuerdo. Y el único fideicomisario cuya aprobación importaba era el príncipe William. Por eso William entró por la sala de registros. Él no fue un invitado a esa reunión. Él era la puerta. Charles ya había aprobado la puerta meses antes. Era demasiado obvio para hacerlo de inmediato. Según se informa, un asistente judicial propuso a William un acuerdo de continuidad para Ravensmere. La continuidad. Qué palabra tan dulce para sellar una promesa privada. La respuesta de William fue una pregunta. ¿Quién recibe el interés benéfico? ¿A quién pertenece realmente el valor? La respuesta llegó 2 días después. Los hijos y nietos de Camilla se beneficiarían de un nuevo fideicomiso familiar. William escribió una palabra en el margen y la devolvió. Rechazado. Pero Carlos siguió adelante. El segundo intento fue más inteligente. Realmente inteligente. La familia de Camilla no sería propietaria absoluta de Ravensmere.
La finca permanecería en el asentamiento real. Obtendrían un contrato de arrendamiento de 99 años por $1 al año. ¿Ves el movimiento? Técnicamente nada sale del linaje. Fue casi brillante. William y sus hijos serían dueños de la casa, pero quedarían excluidos de ella durante un siglo, excepto que Margaret y la reina madre también pensaron en eso. Cualquier acuerdo de arrendamiento de más de 21 años requería la aprobación unánime del administrador, lo que significaba que William tenía que aprobarlo. Él también lo rechazó. Permítanme detenerme en esas dos propuestas rechazadas porque dicen algo esencial sobre cómo se libró esta lucha. Estaba organizado. No fue un grito. Miré la escalada en inteligencia. La primera propuesta fue casi ingenua. Acabo de nombrar a los hijos de Camilla como beneficiarios del fideicomiso. Contundente obvio choca contra el muro de 1999. Inmediatamente William lo aplasta con una palabra. La segunda propuesta fue hecha por alguien que realmente leyó la enmienda y encontró una brecha a un contrato de arrendamiento de $1 al año durante 99 años. Eso es inteligente. Sigue las reglas en papel. El título permanece en el linaje, sin transferencia. Simplemente alquílelo por 100 años a personas que nunca podrían poseerlo. Alguien del lado de Charles estudió la trampa e intentó abrir un túnel debajo de ella. Eso confirma que no fue un malentendido. No se crea accidentalmente una solución alternativa para el arrendamiento por 99 años. Esa es una estrategia. Y la enmienda de la Reina Madre ya abordó la laguna jurídica en el arrendamiento. Los acuerdos de 21 años requerían el consenso de los fideicomisarios. Fue entonces cuando entendí lo que esas dos mujeres construyeron en 1999. No escribieron simplemente una regla. Bloquearon las formas específicas en que un futuro rey intentaría eludir la regla con décadas de anticipación. Transferencia directa bloqueada. Confianza bloqueada. Arrendamiento a largo plazo disfrazado de alquiler bloqueado. Básicamente simularon cada movimiento que Charles haría y dejaron un contraataque en una carpeta durante 26 años. Esa no es una planificación patrimonial normal. Es alguien que sabía exactamente lo que vendría y se negó a dejar que las emociones dominaran. Eso debería haber terminado. 2 rechazos. La respuesta fue no. Pero 3 semanas después llegaron los contratistas a Ravensmere, una encuesta residencial privada. No para los techos con goteras, no para el ala oeste, para el pasillo de la guardería original. El plan era convertirlo en apartamentos familiares. Nadie le dijo a William. Y ese fue el error, porque William ayuda a administrar la cuenta de mantenimiento del patrimonio que pagó esa encuesta. Cero presentó un pago de 18 custodios entre reparación de techo y drenaje agrícola. No fue la cantidad lo que le llamó la atención. Era la descripción. Adaptación para futura ocupación. ¿Ocupación futura por quién? Nadie informó al portero que la residencia estaba siendo preparada para nuevos ocupantes. Entonces William hizo lo que yo habría hecho. Sacó todas las facturas de propiedades y registros de proveedores recientes. Encontró el orden de los muebles. Personalización de estanterías. Una vinoteca con control de temperatura. 2 baños privados para residentes remodelados. Y el nombre de entrega de ese pedido no era Charles. No fue Camila. Era Parker Bowles. Estaba ahí mismo en la documentación del proveedor. A la familia que legalmente no podía ser propietaria de la casa, le entregaron muebles empotrados. Y quiero que comprenda por qué esas encuestas y pedidos de muebles son tan importantes. No son pequeñas cosas. Muestran intención. No instalas una sala de vinos con temperatura controlada, ni renuevas baños separados para residentes en una casa que vas a visitar ocasionalmente. Haz eso en tu futuro hogar. Los documentos mostraban un plan. Una estrategia silenciosa, deliberada y costosa para convertir Ravensmere en un hogar familiar para personas que no tenían ningún derecho legal a poseerlo según la enmienda de 1999. Y esto es lo que pasa con las conversaciones familiares. Siempre son discutibles. Alguien puede decir, nunca prometí eso. Pero el dinero es innegable.
Rastros de dinero. Alguien ejecutó esa estrategia a través de la cuenta de supervisión de William. Se movieron en el tablero que estaba mirando. Ese detalle convirtió un desacuerdo en una ejecución. Antes de encargar los muebles, William podría haberse dicho a sí mismo que se trataba de una charla optimista. Promesas, sueños, seguro. Pero el orden de los muebles lo hizo real. Fue grabado. Una vez documentado, tenía las manos atadas. Un fiduciario que no hace nada cuando el dinero del fideicomiso se gasta en no beneficiarios no ha confiado. Eso es exactamente lo planeado. Estaba destinado a consolidar silenciosamente a la familia de Camilla en la casa. Esto llevó legalmente a William a oponerse. No solo levantaron la mano, le dieron un deber. Ahora, antes de pasar a lo que hizo William, quiero conectar esto con algo de la semana pasada. Algunos de ustedes reconocerán el patrón. La semana pasada hablé de cómo el rey Carlos tomó el penúltimo privilegio real del príncipe Harry y lo obligó a rogar permiso para asistir a las casas de su familia. Y muchos de ustedes dijeron en los comentarios que el reinado de Carlos sigue reduciéndose a promesas secretas que la burocracia no le permite cumplir. Aquí está nuevamente al revés. Charles cerró la puerta con Harry. Charles estaba tratando de mantener uno abierto para Camilla, y chocó contra la misma pared. Los compromisos del padre entran en conflicto con las reglas de la casa. Es el patrón definitorio de este reinado. Camilla dijo en la oficina de la propiedad que nadie se había apoderado de nada. Las encuestas fueron preliminares. Los muebles aún no estaban instalados. El contrato de arrendamiento no estaba firmado. Todo eso era técnicamente cierto. William no los acusó de robo. Su enfoque fue más sutil y más destructivo. Demostró que se habían preparado para heredar algo sobre lo que no tenían ningún derecho legal. Cuando el hijo de Camilla apartó la carpeta y dijo: «Cumplimos nuestras promesas», William respondió con una frase que golpeó más fuerte que gritar: «Las garantías no son propiedad». Todos en esa sala sabían quién había dado esas garantías. Charles y William lo tenían. Cuando el rey dijo que esto podría haberse manejado discretamente, William dijo que era privado hasta que se gastaran los fondos del patrimonio. Charles no podía discutir eso. Las familias reales sobreviven a la mayoría de las cosas en silencio. Vergüenza, escándalo, enemistades. El silencio se lo traga todo. Pero el silencio no afecta a los registros financieros. Cuando el dinero del fideicomiso, de ese asentamiento familiar protegido, se gastó en preparar la propiedad para los no beneficiarios, William tuvo más que un agravio. Tenía la obligación legal de impugnarlo, y su base legal era sólida. Según los informes, Camilla vio algo debajo que la asustó más que la propia propiedad. Si William buscara un artículo en una carpeta de cuero descuidada, ¿qué pasaría con los demás? Los antiguos asentamientos familiares gobiernan más que Ravensmere. Un hombre que lee la letra pequeña de uno puede leerla en todos. Entonces ella cambió su estrategia. Dejó de disputar la propiedad. En cambio, hizo una pregunta diferente. ¿Quién hereda Ite? Ahí es donde surge el verdadero giro. Quédense conmigo porque la secuencia es realmente hermosa. La cuarta página se leyó en voz alta. El próximo destinatario calificado del administrador hereda el patrimonio de Charles. La hija de Camilla saltó. Ese es Guillermo. Ella tenía razón. Debería haber sido William. Pero 9 días antes William había renunciado discretamente a sus derechos sobre Ravensmere. Nadie en esa habitación lo sabía. No Carlos. Camila no. No la mayor parte del palacio. Y esta es la pregunta que te congela. ¿Por qué un hombre lucharía tan duro para conseguir una herencia y luego la rechazaría? William nunca ha articulado su razonamiento públicamente. Así que estoy leyendo sus acciones en lugar de citarlo. Mira lo que hace la renuncia. No rechazó la casa. Buscó control sobre su destino. Renunciar a su reclamo fue quirúrgico. Activó una disposición de acuerdo de 27 años de antigüedad. Según la enmienda de la reina madre, la propiedad pasa al siguiente hermano después de William. Ahora observe cómo se mueve la cadena.
Es como una sucesión de puertas que se cierran cada una con su propia historia. Primero Harry. Harry nunca fue incluido en este acuerdo. La línea lo ignora por completo. A continuación, la princesa Anna. Anne estaba incluida, pero ella había negado la sucesión en una proclamación sellada años antes de que algo de esto estallara. Así es, Anna. Me hace sonreír. El miembro de la familia que no quería nada que silenciosamente abandonó antes de que hubiera un premio porque no quiere cosas. Anna se va. Eso duró un segundo terrible, y según los informes, Charles lo registró en su rostro. Príncipe Andrés, ¿te imaginas el horror de ese medio segundo? Todo este ejercicio tenía como objetivo defender y purificar el patrimonio y la cadena solo apuntaba al miembro más comprometido de la familia. Charles debió preguntarse si el remedio era peor que la enfermedad, pero el abogado pasó la página. Los arquitectos de 1999 o los cambios posteriores también lo consideraron. Una disposición de conducta excluyó a Andrew de la elegibilidad. Un beneficiario que abdica de sus deberes reales es despojado. Esa cláusula funcionó exactamente como se pretendía teniendo en cuenta los acontecimientos recientes. Automáticamente lo rechazó sin argumentos. Andrés estaba fuera. Después de que William renunció, Harry nunca fue nombrado. Anna se negó. Andrés descalificado. Solo quedaba un hombre cuando se cerraron las puertas. Príncipe Eduardo. El hijo de Camilla dijo el nombre primero. Vuelve a leerlo. El príncipe Eduardo, el duque de Edimburgo, el tranquilo, el hermano en el que nadie en esa habitación había pensado en toda la mañana. Sucedería a Ravensmere. E incluso eso no muestra toda la historia porque Edward había sido notificado semanas antes y discretamente no había aceptado ninguna celebración ni ningún deseo de inspeccionar las habitaciones. Aceptó con una condición y este es el giro. Nunca viviría en Ravensmere con su familia. En cambio, sus granjas, cabañas e ingresos anuales beneficiarían a los veteranos, las familias de militares en duelo y los jóvenes que abandonan el sistema de atención a través de una nueva fundación benéfica. La mansión albergaría a familias de miembros del servicio que reciben tratamiento médico a largo plazo. Lee eso de nuevo. Después de heredar la propiedad, Edward regaló prácticamente todo lo que le valió. Nadie en esa mesa anticipó eso porque esperaban la historia equivocada. Pensaron que un príncipe codicioso se había apoderado de Ravensmere. No lo habían hecho. Lo perdieron ante un hombre que no lo consideraba personal. Necesito que entiendas por qué esa condición es silenciosamente devastadora, porque parece decencia, y lo es, pero también es el jaque mate más completo de la historia. Piense desde la perspectiva de la familia de Camilla. Podrían haber resentido a Edward por tomar Ravensmere como propio. Podrían haber murmurado que un príncipe los superó en maniobras para obtener una recompensa que era ambición disfrazada de legitimidad, que un pariente más rico e inteligente se quedó con la casa primero. Esa es una historia que podrían contar. Pero no se puede resentir la amabilidad de un veterano cuando Edward entregó toda su herencia de 12.000 acres a familias de militares desconsolados y a niños ancianos. No puedes llamarlo codicioso. Edward no solo ganó la casa, bloqueó la narrativa del villano, quitó la última arma del lado enemigo con una condición. No fue solo amable, fue de una amabilidad estratégicamente hermética, y eso es inusual. Ahora piense en cómo afectó la óptica de todo lo anterior. Las dos familias ahora viven permanentemente en la misma tierra. Por un lado, un concepto para una sala de vinos con temperatura controlada, baños renovados, estantes nuevos, un estudio con flores frescas y una placa de latón. Un legado cómodo. Al otro lado, cabañas de veteranos, una casa convertida en refugio para familias enfermas, y un ingreso cedido antes de que alguien pudiera acusarlo de quererlo. Cada familia que busca ayuda a través de esas puertas es un contraste silencioso, no declarado, nunca dicho pero sentido permanentemente por todos los que conocen la narración. Charles vio venir la humillación cuando el abogado terminó de leer. No es que haya perdido una casa,
que lo perdió de una manera que lo acusaba sutilmente todos los días. Cada cabaña reparada, cada familia conducida a través de esas puertas es un recordatorio general de que Edward usó toda una herencia mientras que un lado medía camas y construía bodegas. Charles lo entendió al instante. La propiedad que le había prometido discretamente a Camilla de repente llevaría el nombre de su hermano para siempre. No hay mejor método para demostrar que su promesa estaba vacía. Sigo volviendo a la paciencia de William porque no es como si un príncipe hiciera todo lo posible. No se apresuró a proclamar 9 días antes. Renunció a su reclamo sin decírselo a nadie. Cuando se sentó a esa mesa, ya no ocupaba la casa. Había renunciado a lo único que podría haberlo hecho parecer un agresor. Llevó una carpeta y las manos limpias a la reunión y dejó que el papeleo hiciera todo el trabajo. No había necesidad de Edward. La cláusula lo hizo. La renuncia lo provocó. William solo leyó, pero entendió que el mayor poder incontestable es no tomar la decisión. Tú configuras el mecanismo para decidir. Nadie puede llamarte ambicioso si tu nombre no está en el premio. Perdió la casa. Se aseguró de que ganara la persona adecuada. Luego salió del cuadro. Luego William pasó las llaves sobre la mesa lejos de Camilla y entregadas al abogado de Edward, 3 de ellas todas escondidas en la sala de archivos. El primero abrió el archivo mismo. El segundo abrió la mansión. El tercero abrió una pequeña capilla en el límite norte de la finca. Según la página final, Edward solo había visitado este lugar con su abuela cuando era niño. Observe qué llave fue a dónde. Incluso la orden era un mensaje. Primero la llave del archivo, la habitación llena de documentos que ganaron la lucha, luego la mansión, luego la pequeña iglesia. Casi como una ocurrencia tardía, la mansión que había ocupado 15 años de planificación ocupaba el tercer lugar en las prioridades de un hombre detrás de los registros y los recuerdos. Un puñado de latón separa los dos bandos de esta familia. Dormitorios medidos por un lado. Al ganador poco le importaron. Esa capilla era la única sección de los 12.000 acres de Edward que quería para su familia no habitable. Para recordarla, el hombre que se hizo cargo de la propiedad solo quería el lugar más pequeño y tranquilo para recordarla. Alguien me preguntó en los comentarios cómo una realeza moderna podría perder el poder sin un referéndum, un titular o un acto público. Esta escena es la respuesta. En esta familia, el poder se mueve así. Noja y salón del trono, una carpeta de cuero, 3 llaves deslizándose 10 centímetros sobre la mesa hacia un abogado en una oficina de registros, ni cámaras ni anuncios, simples documentos de décadas de antigüedad que hacen su trabajo. Esto explica por qué estas familias se obsesionan con el papeleo árido. El documento es el arma, todo lo demás es solo la habitación. Finalmente habló Charles. ¿Planeaste esto sin decírmelo? William respondió casi suavemente. Su plan estaba establecido. Es humillante. Déjame nombrarlo precisamente porque es preciso. Charles sobrevivió a la rebelión. Nadie se opuso a él. El papeleo personal lo venció, gracias a una firma perdida hace mucho tiempo y a promesas que no podía cumplir. Legalmente un hermano menor tomó el trofeo y lo despojó de todo significado personal antes de que alguien pudiera acusarlo de ambición. Ni siquiera puedes odiar a Edward. Eso es genial. La pregunta final de Camilla fue la más triste de la conferencia. Salas preparadas. ¿Qué pasa con ellas? El procurador cerró la carpeta y contestó: el inventario de la finca. Los recibirá, los estantes personalizados se quedarían. Tras una sutil eliminación de la designación de estudio privado, la colección de vinos permanecería intacta, pero esa familia ya no sería propietaria. Las flores frescas del estudio del señor Parker Bowles esa mañana fueron retiradas antes de la puesta del sol. La placa de latón con el nombre de la puerta del piso de arriba fue desatornillada al anochecer. Esa pequeña placa de metal podría ser lo más triste de toda la historia. Alguien lo encargó, lo grabó y lo clavó en esa puerta suponiendo que duraría una generación. Las placas de identificación son una garantía tangible. Fue retirado por la tarde.
Creo que el comportamiento de esta familia es extremadamente revelador. Ninguna proclamación, ninguna declaración palaciega que corrija 15 años de silenciosa suposición. Cualquiera que pasara por las puertas esa semana no vio nada extraño como todo lo real en esa familia. Sucedió en silencio sin prensa, sin disculpas un suave cambio de habitación, por habitación tan fluido que el mundo exterior nunca se dio cuenta. Se produjo un pequeño cambio dentro de la mansión. Las llaves habían desaparecido de debajo del retrato de Charles. Fueron colocados en una simple caja de madera con una fotografía de la reina madre, que comenzó todo en 1990. En la inscripción manuscrita de Edward, 7 palabras dan esta residencia a los necesitados. ¿Y no son esas llaves casi circulares? Su luto comenzó a colgar debajo de la foto de Charles, un símbolo de un hombre que creía que la mansión era suya, y podía prometer que se marcharía. Terminaban en una sencilla caja de madera con una fotografía de la reina madre que había confirmado que nunca existió. Desde más allá de la tumba, y a través de una cláusula de 1999, las llaves regresaron del rey vivo que pensaba que comandaba la casa de la reina muerta. La historia completa en una imagen. Permítanme concluir con la pregunta que sigo reconsiderando. ¿Quién ganó esa mañana? Fue William quien entregó la casa para tomar el control. Fue Eduardo quien tomó y rápidamente renunció a la herencia. ¿O fueron dos damas en 1999, una reina y una princesa, que vislumbraron una futura familia y la sellaron con una frígida sentencia 26 años antes de que alguien abriera la carpeta y, por favor, considere a Charles en todo esto? Si no lo conviertes en villano, la historia es más triste. Imagínelo desde su vida. Luchó por Camilla durante décadas a través de la controversia, el odio público y una rehabilitación que le costó más de lo que la mayoría de la gente jamás imaginará. Le prometió a su familia un punto intermedio. Ningún plan, solo una promesa. Ten siempre el espejo de cuervo. Probablemente lo hizo por amor, una manera de mostrarle a la familia de su esposa que pertenecían, que estaban seguros y que estaban en casa. La tragedia es que nunca pudo cumplir esa promesa. Distribuyó escrituras como inquilino vitalicio, como guardia, haciéndose pasar por propietario. Lo más cruel de esa mañana fue que su firma de 1999 estaba silenciosamente guardada en una carpeta, mostrando que lo más generoso que alguna vez intentó dar nunca fue suyo. Eso no es malo. Esa es la diferencia entre lo que él quería y lo que decía el periódico. Y destruyó a ese hombre porque no puedo dejar de pensar. Todos en esa sala pensaron que estaban peleando por una casa. No lo eran. Estaban luchando por una decisión tomada por personas muertas, hacía mucho tiempo, que conocían a esta familia mejor que ella misma. El palacio pensó que la última llave se abrió y no lo hizo. Reveló algo mucho más peligroso. El pasado de esta familia nunca se resuelve. La cuarta línea está esperando en una carpeta a que alguien la lea, y tarde o temprano siempre alguien lo hace.